¿Qué es la atención al cliente y qué dice eso de mi empresa? ¿Cómo puedo lograr que los clientes regresen? Estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Para hablar sobre servicio al cliente y comunicación efectiva he invitado a Maru Pacheco. Maru es conferencista y coach especializada en el arte de la atención y servicio al cliente a través de una comunicación efectiva y afectiva. Desde 2004 ha estado comprometida en potenciar equipos profesionales y emprendedores para ofrecer experiencias que deleitan a sus clientes. Su formación incluye certificaciones en modelos de aprendizaje acelerado, coaching ontológico y PNL. Es autora del libro Experiencias que deleitan y tiene una habilidad sobresaliente para fidelizar clientes mediante una comunicación cálida y de calidad. Antes de hablar con Maru, quiero invitarte a que mantengamos abierta la conversación sobre el impacto que tiene la comunicación. Todos los días escribo un email cortito que se lee en menos de un minuto compartiendo ideas sobre la comunicación y su cotidianidad. Allí conseguirás experiencias, imágenes, recomendaciones de libros y podcasts y cualquier otro recurso que llegue a mis manos y que además yo veo que es útil para nuestro crecimiento como comunicadores, porque no importa dónde trabajes, no importa a qué estés dedicando tu vida, no importa a qué nivel o a qué altura de la estructura de la organización estés. Todos los días podemos dar pasos para mejorar nuestra comunicación. En la descripción de este episodio vas a conseguir el link para que te suscribas y hablemos un ratito todos los días. Ahora sí, Maru, bienvenida a Comunicación Activa. Muchas gracias Germán por hacerme parte de tu espacio y especialmente de tus reflexiones. Maru, a ti mil gracias por tu tiempo, mil gracias por tu generosidad para hablar sobre la atención o el servicio al cliente conectado con la comunicación, porque creo que no hay que ser un especialista para saber que una cosa habla de la otra o se potencia a partir de la otra. Pero antes de entrar allí en este tema que es el que se va a llevar el grueso de nuestra conversación, quiero saber qué es lo que te apasiona de la comunicación, porque cuando vemos tu bio, Maru, eres speaker, escritora, coach, consultora, has sido profesora universitaria, o sea, tu vida se ha tratado de comunicar. ¿Qué es lo que te apasiona de la comunicación? Bueno, lo primero que me conecta es con mi niñez. ¿Ah, sí? Yo comunicaba desde que no hablaba. Ya, voy a empezar por ahí. O sea, mamá no sabía cómo cuidarme de las miradas que yo llamaba la atención. Ella decía, o sea, que era impresionante cómo sacaba la mano por la ventana del apartamento donde vivíamos para llamar la atención de la gente. O sea, que definitivamente la comunicación para mí tiene un significado de conexión, de ideas, de emociones, de expresar pensamientos. Es un fenómeno fascinante, porque lo más importante para mí es que me permite la conexión humana. Uh-huh. Oye, Maru, pero voy a tener que ser odioso y decirle a nuestra audiencia que antes de esta grabación tuvimos una conversación extensa donde hicimos rapport y además nos conocimos mejor y todo lo demás. Pero te escucho, Maru, y para ti la palabra conexión es importante. Creo que forma parte como de tu descripción de vida. ¿Qué has conseguido tú? ¿Por qué la conexión es tan importante para ti? ¿Qué has conseguido a partir de eso? Crecer y especialmente darle valor a lo que yo considero mi talento. Si bien yo hace mucho tiempo me di cuenta que mi talento era comunicar, no se trata solo de hablar, no se trata solo, y aquí como lo haría cualquier equipo, no se trata de transmitir. Transmitir puede ir incluso a una sola vía, ¿sí? Como lo hacía la radio, como Claro. quizás las personas que nos escuchan Claro. en este momento, pero la posibilidad de conectar como estamos ahorita, tú y yo, es diferente. ¿Por qué? Y entonces aquí empiezo a dar esas habilidades o esa herramienta que para mí termina siendo la base o el pilar de construir relaciones, de generar cambios y de crecimiento. Y ese pilar se llama empatía. ¿Sí? Cuando yo soy capaz, y entonces aquí me voy brevemente a definirlo como yo lo veo. Siempre nos han dicho que empatía tiene que ver con ponerse en los zapatos del otro, y a mí me le faltaba algo a eso. Yo no sé cuánto calzas tú, pero estoy segura que tú en mis zapatos se te dificultaría mucho
caminar Sí. igual que a mí en los tuyos. Y a mí ahí me le faltaba algo porque en la vida real yo decía, eso no es fácil, eso se dice fácil, Ujú. pero no vives de la misma manera que lo vive la otra persona, la circunstancia por la que en la que esté sumergida o en la que esté viviendo. Y le conseguí en la web. La verdad fue en una búsqueda de Ujú. respuestas donde el tío Google me dijo ponerse en los zapatos de los demás sin juzgar. Mm. Y allí para mí, Germán, se produce la verdadera conexión Mm. en el respeto genuino por la diferencia, por el ser humano que eres, por lo que experimentas o cómo o el significado que tiene para ti, que puede ser muy diferente al que yo le doy, Ujú. pero que cuando lo compartimos somos capaces de crear posibilidades inimaginables. Claro, sí, y tiene todo el sentido porque yo pienso en ponerme en los zapatos de otra persona y, a ver, digamos, me quiero poner en los zapatos de un compañero de trabajo que no vino el viernes. Y yo hoy lunes con una carga de trabajo extrema y yo pienso, oye, Francisco, bueno, sí, es que probablemente él tiene un niño pequeño y tal. Oye, pero es que si él tuviera una nana que le cuidara al niño, no sería... no faltara el trabajo. O probablemente si me hubiera avisado que iba a venir, yo hubiera podido anticipar esto. Entonces yo empiezo a juzgar sus razones. Y tiene sentido lo que dices de, pues probablemente entonces ya no estoy siendo tan empático. Tan empático es si yo digo, Francisco sabrá lo que pasó, yo necesito cumplir con las responsabilidades y cubrir su falta y vamos a hacer lo que hay que hacer y pienso lo mejor de él. Es poner un 10 sobre su cabeza, aún sin yo tener todavía las razones por las que vivió lo que habrá vivido, ¿verdad? Pero no juzgarlo, juzgar sus intenciones sin antes tener idea de nada. Tiene Y sentido para poder lograr una buena conexión, porque si no, Maru, no logro conexión. así es, y eso es lo que te va a dar la posibilidad de indagar y no de predisponer la conversación que vas a tener con ese compañero, ¿sí? Predisponer la conversación, así Porque es. se predispone cuando tú dices todos estos argumentos que tú decías, si tuviera, si hubiese, si Sí, me hubiese llamado, sí. sí, pero no lo hizo. Y entonces la pregunta es, oye, no pudiste, extrañé, porque también es de dos vías la construcción de la confianza. Ujú. Si él no me avisó, Mm. ¿cuál es la relación que yo he construido de confianza que impidió que él se sintiera cómodo para dejarme un audio, tengo una emergencia y esto me Así es. imposibilita? Entonces, fíjate cómo aquí se abre un margen de, bueno, ahí es donde me encantó que te gustara o que identificaras que para mí la palabra conexión es clave, porque es precisamente en los lazos, en los vínculos que Mm. se crean entre las personas, Mm. en este caso, en el vínculo de tiempo y atención que genera la confianza, en Mm. el que esa relación de comunicación entre Francisco y yo se va a ver favorecida o entorpecida, Claro. no necesariamente solo por causas de una sola parte, sino porque los dos estamos involucrados Ujú. y hay acciones Ujú. que quedan pendientes. Ujú. Sí. Maru, tienes un mundo de experiencia y tu especialización es la atención al cliente. Y cuando estamos haciendo esta intro a ese tema donde hablamos de empatía, donde hablamos de conexión, se me hace que está extremadamente relacionado. Ah, o sea, no me imagino, ya tengo miedo de cuánto puede durar este episodio si hablamos de la relación que hay entre conexión y servicio al cliente. Es impresionante. Pero cuéntanos tú, para empezar, diríamos desde el principio, ¿cuál es tu definición de atención al cliente? Yo siempre hago una distinción, y esto particularmente para quienes nos escuchan, empieza a cobrar sentido cuál es esa diferencia entre atención y servicio al cliente. Para Ujú. mí, la atención tiene que ver con el componente emocional, el que no es sustituible por un producto, por un sistema, el que no compite con infraestructura,
¿sí? Eso para mí es servicio, son procesos. Puede Ok, ser incluso, y aquí, y el ejemplo más claro, yo digo, este equipo recibe servicio, pero yo lo llevo a un centro de atención al cliente ok, y lo dejo para que le hagan servicio, ¿sí? ok, Porque para mí la atención es el componente emocional y el servicio es el componente técnico. ok. Es lo que tiene que ver o con el producto o con los procesos o con la gestión de esa organización para poner en manos del cliente final o de esa marca para poner en manos del cliente final lo que ofrece. ¿Y Entonces, cómo debería llamarlo la organización entonces? Porque me consigo con ambas cosas. Me consigo con gente que tiene esa área y la llama servicio al cliente, otros lo llaman atención, hay quienes lo llaman experiencia del cliente o cosas así. ¿Qué es para ti lo más atinado? bien, bueno, voy a hablar de una empresa de telecomunicaciones muy grande que está en toda Latinoamérica Ujú. y ellos ya llaman centros de atención. Bueno, esto no es TV, así que puedo hablar de Claro Sí, Comunicaciones. sí. Claro Comunicaciones, que está tiene presencia en 18 países, ellos hablan de centros de atención. De hecho, durante el acompañamiento que yo hacía, hablábamos de los CACs, Ok, Centros de Atención al Cliente. ¿Sí? Y fíjate que ahí ya el término yo sé que ha ido evolucionando. Hay empresas quien a mí todavía me habla solo de departamentos de servicio al cliente, digo, está en el pasado. No ok. se han actualizado. ¿Por qué? Y entonces tú decías, ¿qué es lo más atinado? Lo más nuevo es hablar de departamentos de experiencia de cliente o customer experience. Ok. Resulta chic decirlo en inglés. Ok, sí, sí, sí. Solo que sí, cada vez que lo leo digo, ajá, pero quienes ya están usando el término Customer Experience están dentro de digamos, de la actualización que empezó a finales del siglo pasado y comienzos de que esto parece que es muy nuevo, pero en realidad esto ya tiene más de 25 años, Claro. en el que apareció una forma de abordar el tema de competitividad a través del servicio, Ujú, atención, ujú. que ahora se denomina perdón, Centricity, es Sí. el nombre en inglés, o centralidad en el cliente. Ujú. Es lo ¿Sí? mismo cuando le dicen no sé, un servicio o una cultura cliente céntrica, ¿correcto? Exactamente, ese es otro de los términos, cliente céntrico. Eso de verdad, el pionero de eso fue Carl Albrecht, la primera persona que habló de momentos de la verdad. Él escribió un libro que decía, cuyo título es Todo el poder para el cliente. Ok. Ahí empezó, él era el creador, perdón, fue director, CEO de una línea aérea que empezó a destacar, ¿sí? Porque empezó a marcar una diferencia. La verdad, ese es el primero que lo usa. Pero es en el 2002, 2003, donde Apple, a raíz de una publicación en el Harvard Business Review, de el creador de una medición que se incorporó a la centralidad en el cliente, él se llama Friedrich Richel, él en el 2002 hace un aporte que dice el único indicador que necesitamos para diferenciarnos, para crecer se llama ese artículo. Y allí aparece el NPS, Apple lo incorpora en las evaluaciones de su cliente interno y esto es clave porque hablar de centralidad en el cliente implica hablar de la experiencia de cliente interno o employee experience, primero para luego causar un impacto en la experiencia del cliente final o cliente externo, customer experience. Sí. Maru, y creo que Philip Kotler, tú sabes que ha sacado estos libros de marketing 1.0, 2.0. Si yo recuerdo bien, él dice que en el marketing 1.0 era cuando el proceso estaba centrado en el producto o la atención estaba centrada en el producto, el 2.0 estaba centrada en el servicio y el 3.0 está centrada en el cliente. Luego el 4 y el 5 siguen centrados en el cliente, pero cambiaron las plataformas porque ahora es desde plataformas digitales y todo un proceso donde la comunicación y los canales cambian, pero el cliente se mantiene estando en el centro. ¿Qué, qué,
¿Cómo ves tú esta centralidad en el cliente cuando el producto y el servicio siguen siendo importantes? Y creo que más adelante, allí me estoy adelantando nuestro outline, pero hablábamos acerca de la gente sigue tomando decisiones de compra por el producto, porque el producto me gusta, o porque esa tienda o el proveedor de servicio me queda más cerca y ahí hay una razón geográfica. ¿Cuánto pesa el servicio o la atención al cliente cuando se trata de tomar una decisión de compra? Me encanta. Está, la neurociencia vino a aclararnos ese punto que tú acabas de decir. Lo tomo porque está cerca, porque es más económico. ¿Dónde radica en esencia la decisión de compra de las personas, de nosotros, del ser humano? En el componente emocional. Tomamos decisiones por razones, en un 90% tomamos decisiones por razones emocionales y tan solo un 10% justificamos con razones lógicas nuestra compra. Qué bárbaro. Y eso está científico. Esto no es... Entonces, cuando tú me decías, ¿qué lo determina? Y entonces aquí voy, por ahí hay una frase que debes haber leído que dice, el que se va por precio regresa por servicio, el que se va por precio regresa por atención. ¿Sí? O por servicio, dice. Así es. Y efectivamente, hoy en día, como lo definió Kotler, la carrera de diferenciar el producto, que si más grande, más pequeño, con más juguetitos, menos juguetitos, más costoso o más económico, ya perdió vigencia. ¿Sí? Y eso va a depender de los mercados, por supuesto, y también de los productos. Pero lo que no varía es qué determina la compra y tiene que ver con la confianza que esa marca me produce a mí. Pero la confianza es un componente de múltiples aristas. Así es. Pero el más importante es la relación, el vínculo que yo puedo tener o que yo puedo, ¿sí? La impresión que yo puedo tener del vendedor en el caso del presencial o en la experiencia del usuario o UX, que esa es otra área que tiene que ver con la compra en plataformas, se diseña de otras maneras. Pero yo me voy a quedar en la común, ¿sí? En la analógica. En la analógica, sí, todavía es. Entonces, tomando en cuenta que es el vendedor, y bueno, ya Carlos Rosales, mi esposo y socio, no lo planteó en su libro Personas compran personas, en el que en un estudio del año 2010, bueno, se hizo antes del 2010 y en el 2010 se publica el libro, se comprueba que lo que determina la compra, personas compran personas en un 78%. Producto, marca, empresa, en un 12 y tan solo un mínimo porcentaje es lo que lo determina el producto. Y entonces aquí vamos, ¿por qué los grandes porcentajes se van entre el vendedor y la marca? Porque es la confianza que me genera. Primero, la marca es la reputación. Y la reputación tiene que ver con el boca a boca y lo que dicen otras personas o la percepción que yo tengo sobre esa marca, producto o servicio. ¿Sí? Y por eso se trabaja tanto todavía esas percepciones de marca, esa reputación de marca. Pero desde entonces, y eso se ha seguido comprobando, lo que determina una compra es el vendedor, y el vendedor lo que hace es atención. Cierto. ¿Y cómo queda esa experiencia del usuario entonces cuando el servicio postventa, que es probablemente uno de los puntos donde la atención al cliente es más crítica, está vinculada a la emoción? ¿Cómo ayudas a las organizaciones? ¿Cómo evalúas? ¿Cómo auditas a una organización para saber cómo lidiar con eso? Porque, Maru, me hace mucho sentido cuando hablas de la emoción en este punto, aunque lo hablas vinculado a la venta, pero estoy seguro que está conectado con el proceso de la atención al cliente. Porque es que habíamos hablado de Kotler y eso, pero sí, efectivamente. Cuando alguien regresa a un proveedor
por cualquier razón, bien sea producto o servicio, pero regresa con un asunto con el producto, las emociones están jugando y están jugando duro. Sí. Ah, y allí, ¿qué recomiendas, Maru? ¿Cómo manejar una situación de atención al cliente en esas situaciones? Pues, lo primero es identificar, tú decías, tener un indicador data dura. Eso es muy Ujú, importante. ujú, Igual, ¿cómo acompaño yo a las empresas? Bueno, siempre nos apoyamos del indicador más conocido, que por lo menos en las empresas que han evolucionado es bastante común que lo tengan las más grandes. Y a las pequeñas yo les sugiero hacer una evaluación sencilla que está basada en la misma metodología y es el Net Promoter Score, ¿sí? El NPS, ujú. que lo que mide es perdón, el índice de referidos, porque ahí la gran pregunta, y es que esto es muy interesante porque el NPS no es un índice de satisfacción, no Ujú, lo es. ujú. Esa es la evolución de Richel cuando en el 2002 dice el único número que necesitas para crecer y no tenía que ver con satisfacción del cliente. Correcto. ¿Por qué? Porque, y brevemente me voy a detener para quienes por primera vez o no están tan familiarizados, el NPS es la escala en la que se le pregunta al cliente, y seguramente quienes nos están escuchando o viendo en este momento, habrán llenado alguna encuesta por parte de sus proveedores que dice, ¿recomendaría usted nuestro, y aquí voy, producto, servicio a familiares o amigos? Siendo 0 para nada, siendo 10 absolutamente. Esa es la pregunta. Es el índice de referido, pero no se cuenta de que 5 para arriba, 5 está bien. No, 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 no. Ok. Lo que se estableció está basado en aquellos números que nos acompañaron hace, bueno, cuando yo empecé con este tema hace muchísimo tiempo, se hablaba de, y a ver si tú te recuerdas de esto, un cliente que no quedó satisfecho se lo cuenta a cuántas personas, ¿tú te acuerdas de eso? No. A 16. Un cliente que quedó molesto con el servicio, que no quedó satisfecho, se lo cuenta a 16. Un cliente que recibió lo básico no se lo cuenta a nadie, Ok. pero un cliente que quedó satisfecho tan solo se lo dice a 4. Eso tiene conexión con el dicho de que las malas noticias corren más rápido que las buenas y toda esa fauna vinculada ahí, ¿no? Así es. Entonces Richel lo que hizo fue dividir esa escala de 10 en promotores, solo los que evalúan 9-10. Claro, Promotores, los que claro, hablarían bien. A propósito del 4, 16, solo 9-10. claro. 7-8 pasivos no van a decir nada, no fue guau, no recomiendan o no, te pueden Ni frío cambiar, ni no lo calor. fidelizaste, no lo fidelizaste. Claro, no lo Y de fidelizaste. 0-6, detractores, los que van a hablar mal de ti. Entonces, cuando tú me decías, ¿por dónde comenzamos? Por ver un Comenzamos NPS. por ver el NPS. Porque el NPS debe ir acompañado inmediatamente de lo que se llaman los insights, las frases que deja el cliente porque siempre después tú evalúas, pero Ujú. si tú evalúas, yo lo hago adrede. Si yo evalúo 7, a mí me viene una siguiente pregunta, se me abre, que dice, ¿a qué se debe esta evaluación? Ok. Esos son los famosos insights Ujú, sobre los que debe trabajar una marca, ujú. ¿sí? O la estrategia de experiencia de cliente. Porque ahí expresamos las emociones en donde se produjo la interacción que no logró sorprender al cliente, que no logró generar emociones positivas. Fíjate que no estoy hablando de satisfacción, Ujú. ¿Y porque, cuál es la diferencia, Maru? ¿Por qué no es satisfacción? porque un cliente satisfecho, a ver, yo voy a comer, y tenía hambre y me llené y pude haber quedado satisfecha. Ok, Pero eso hace que yo recomiende esa experiencia. ok. Que yo quiera que mi Entonces, mejor amigo o mi esposa fue, vaya para ese lugar. así fue transaccional. Mm, Yo busqué comida, tú me entregaste comida, yo quedé satisfecho, gracias. No pasa, no genera ni fidelización, ni diferenciación,
ni nuevas ventas. ¿Sí? Y A esto, diferencia. entonces esto, además de ser diferente, es un mejor índice. Es así, es así, por eso es que se incorpora dentro de toda la filosofía de centralidad en el cliente. Ujú. Porque no estamos hablando de 5, 10, bótame aquí 5, 3, 2.5. No, 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 no. Estamos hablando de las escalas en las que emocionalmente la gente está dispuesta a decir, mira, vale lo que vale, Soy embajador de marca. es eso. Lo que antes era el boca a boca o boca a oído o el referido per se, ahora se busca que la satisfacción, perdón, que la experiencia sea Ujú, tal que yo sea el que convenza como embajador ujú, a ujú, otros, no solamente de seguir usándola como yo. En mi caso, fidelidad absoluta, porque si tengo que esperar un par de días para que llegue, ujú, pero sé que mi percepción, precio, valor, experiencia es extraordinario, ujú, entonces me voy a esperar. ujú, Es un cliente satisfecho para mí, puede incluso, ahorita que usé la palabra, yo digo que una de mis propuestas con el servicio dice dejar huella en los clientes, y lo volví un acróstico, ujú, es H de hacer, la U, extra, que los lleve, doble L, al asombro, ujú. ¿sí? Entonces, un servicio que satisface no es extraordinario, puede llegar a ser ordinario. Claro. En donde nos jugamos la percepción, el referido, incluso gente que estamos dispuestos a pagar más Ujú, por una experiencia, tiene que ver en el extra. ujú, ujú, Y ese extra involucra necesariamente las emociones que quedan grabadas de de la suma de las interacciones, y ese es el famoso Customer Journey Map, ujú, la suma de las interacciones que yo tuve con cada uno de los procesos, personas, infraestructura, etapas en mi ujú, contacto con el proveedor. ujú. Ahora, eso quiere decir, Maru, que las personas estamos más dispuestas a ser duros en una evaluación cuando vivimos la experiencia con una marca y no tenemos la misma medida cuando queremos saber cómo se están sintiendo los demás con nosotros. Yo me consigo con clientes que dicen, yo no entiendo o quiero saber por qué no están regresando, por qué no están comprando, cómo convenzo más, pero no se hace desde la misma argumentación de cuando yo voy a un restaurante y la paso fantástico y yo te digo, Maru, tienes que ir a ese sitio. O sea, la pasamos genial, nos encantó el servicio, nos encantó la comida, nos encantó la atención, tienes que ir a conocerlo. Somos más ágiles para juzgar lo que nos ofrecen que para juzgar lo que nosotros estamos ofreciendo a otros. Tú dijiste la palabra clave y va a ser muy, aquí es donde entra la obviología del servicio. O Y biología. sí, 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 básica, muy básica. Tú dijiste, el dueño de esa marca, de el que ofrece ese servicio, ese producto, yo quiero saber por qué se fue. Ujú. El tema es que eso lo dicen de boca para afuera, pero no siempre están dispuestos Sí. a abrir los canales o a leer o a ocuparse de los insights, de las voces del cliente. Ese es el término formal dentro de la metodología, el VOC, la voz del cliente, que también se lleva primero cliente interno y externo. Allí es donde están los verdaderos insumos para hacer los ajustes necesarios. Porque Mm, si esa persona que dice, a mí me gustaría saber por qué se fue. Mira, voy a contar algo reciente de una empresa de tecnología para la que tuve la oportunidad de desarrollar un workshop en el que hicimos, en el que se preguntaban por qué habían perdido dos grandes cuentas, no les renovaron este año. ujú, Y me buscaron a mí. Germán, vimos los temas, identificamos las interacciones y yo les dije en la última hora, señores,
si en este momento no empezamos a hacer el mapa de la experiencia del cliente, yo no respondo por el resultado de mi intervención. Para mí es clave que todo lo que acabamos de ir lo plasmemos en una herramienta que les permita a ustedes, no a mí, a ustedes, identificar cuál pudo haber sido la razón por la que se fue, porque no la sabían. Okay. En este caso no estaba escrita en ninguna parte, ¿sí? Cuando levantamos las etapas desde la prospección, la venta, la firma, la implantación del producto, la capacitación de la gente y seguimiento, entrega de valor extra y renovación. Mira lo que pasó y lo voy a mostrar como muy visual o lo voy a describir muy visual. Yo acabo de hacer un círculo, ¿sí? Ajá. Que pudo haber sido un mapa, pero voy a mantener la figura del círculo. Primera etapa, aquí a la 1 de la tarde, si fuera un reloj, y última etapa a las 11, ¿sí? Cuando empezaron a construir las etapas como si fuera una gran pizza, yo les pedí que las acciones que estaban haciendo las colocaran en post-it color amarillo. Okay. Y lo que se les iba ocurriendo lo colocaran en post-it color azul. Empezaron a pegar todo lo que hacían y a identificar, oye, aquí pudimos. Germán, el gran hallazgo. La pizza, desde las 8 de la tarde, si fuera reloj, hasta las 12, todo era azul. ¿De qué se dieron cuenta? Que eran muy buenos abriendo, que eran muy buenos en la implantación, pero luego de la capacitación, y ya ahí empezaban los problemas, se iban a atender a otros, y entonces yo les describí con una sonrisa que fue para mí un hallazgo. Dije, ustedes comienzan con brío y terminan con escalofrío. Tenían 2/3 del proceso llenos de habría, podría, hubiera funcionado, nos gustaría. Y aunque el cliente no lo dijo, se dieron cuenta que había una gran oportunidad de haberle dado valor en los últimos meses, antes de la renovación, que no hicieron porque era último trimestre, porque estaban abriendo otro cliente, porque qué sé yo. Y todas las cosas de la operación de una organización que se comen a su gente, y no es por mal, es que se los come o nos come. Así es. Entonces, este ejemplo le va a servir a quien esté aquí para identificar, oye, ¿por qué se me van los clientes? Ahí está. Claro. Y es tener la fortaleza de diseccionar el proceso y con honestidad brutal empezar a evaluar cómo nos está yendo en cada etapa. Y con lo que estás diciendo... El proceso y la atención, ojo, el servicio y la atención, porque lo que ellos, fíjate que en servicio son muy buenos, hasta que instalaban el producto. ¿Dónde tenían la oportunidad? En la atención que seguían. Maru, ¿y a quién meter en el cuarto? Cuando el líder o el jefe de una organización nos está escuchando ahora y dice, ok, yo quiero tener una evaluación transparente, quiero la cruda verdad. ¿A quiénes recomiendas meter en el cuarto? Porque yo, ignorante del asunto, yo digo, vamos a meter en el cuarto a el coordinador del call center, que sabe lo que está pasando allí porque ahí tienen los chicos que están recibiendo las llamadas, pero no sé si eso es lo más eficiente. En una organización, ¿a quiénes meter en el cuarto para hacer una evaluación del Customer Journey? No como queremos que sea, es una evaluación, es cómo está ocurriendo para poder identificar razones por las que los clientes se están yendo o no están regresando. Lo primero es para mí, ¿qué evaluación? ¿Cuál es el indicador que tienes? Esa es la primera. ¿Sí? Y eso sería desde el proceso. Oye, ¿qué estoy usando para recibir por el lado de los clientes la evaluación de experiencia? Sería la primera. 2, yo involucro a todos, así lo hago. Cuando yo, en este momento, estoy desarrollando mi producto más grande de mentoría integral con consultoría, pero a mí me gusta llamarlo mentoría integral porque a veces uso otros aliados para que hagan algunas etapas de transformación cultural con centralidad en el cliente. Ese es mi gran producto, ¿sí? Arranca con un workshop. Eso que tú me estás a decir, ¿a quién meto en el cuarto? Hoy en la mañana lo hablaba con una empresa de seguros importante de un gran país. Y ella me decía, ¿a quién meto en el cuarto? Los líderes. Espera. ¿Cuántos líderes tienes? 20. Le dije, no me sirve.
Necesito que selecciones los líderes que son capaces de reconocer lo que estamos haciendo bien, pero que también van a exponer las oportunidades que ellos Claro, identifican en este claro. momento. Pero Porque ahí es no donde van está el a crecimiento. Ahí es donde está el crecimiento y la mejora, ¿no? Donde está la gente que adula. así es. Pero además, me vas a invitar al menos, yo le decía, me encantaría que, esto fue de hoy, me encantaría que fueran 15, no más de 15, 10 líderes y 5 top performance. Cuando estamos hablando de trabajadores top performance, estamos hablando de gente que tiene competencias, que combinan lo que saben, lo que hacen y la actitud que tienen de querer contribuir a ser empoderados, ¿sabes? Entonces le dije, necesito, y esa es la gente con la que yo arranco a escuchar cómo se ve desde adentro la experiencia. Ahora voy a otra práctica de grandes empresas. En los comités de experiencia de clientes se invita a clientes reales y se sientan en la mesa junto a los líderes y al top Hijo. performance. Y lo digo porque Copa Airlines lo hace, porque es mi cliente y lo digo de primera mano, lo hace. ¿Sí? Entonces ya no es el mystery chopper, ni qué viste, ni... No, 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 no. Ey, Eso es un cara a cara. es un cara a cara, es un cara a cara. Y a propósito de esa práctica, dejo una que yo no la he visto, no he tenido la oportunidad de usarla, pero en un webinar de Richel con la gente de Medallia, que es uno de los proveedores más grandes de NPS, de este lado del mundo está Qualtrics y Medallia. Mis clientes grandes usan el uno o el otro. Copa usa Qualtrics, Claro usa Medallia, o sea, estoy hablando de empresas que todo el mundo puede identificar, de línea aérea Copa Airlines Panamá. Y en un webinar con el doctor Richel, él decía, tenían de invitada a la gerente de experiencia de clientes de CVS, la cadena de farmacias norteamericana. Y ahora el NPS viene acompañado de, déjeme su video aquí. Wow. Porque lo que describían ellos en el webinar, que a mí me pareció una práctica top, es, tú tienes que ser muy buen actor para evaluarme 6 y que no se te note, o para evaluarme 10 y que no se te note. Es verdad. Porque en la gestualidad de un video tú Claro. puedes saber el grado de deleite que este tuvo. Claro. Y yo dije, oh, wow, entonces ¿a quién metemos en el cuarto? Hasta la tecnología la podemos meter. Claro. Ahora, Maru, cuando estamos hablando de un escenario como este que tú planteas, mi pregunta es, ¿cuánto de lo que quiere el directivo, la alta gerencia, finalmente gotea hasta la persona que está en el mostrador? Tú me hablas de Claro, por ejemplo. Aquí en México podemos hablar de Telcel. Sí, América Móvil. América América Móvil a nivel de todos. Correcto, estamos hablando, exacto, América Móvil que tiene un montón de marcas. Estamos 18. hablando de directores que están, tú sabes, encumbrados, que probablemente hablan contigo, que leen las principales publicaciones del mundo y dicen, esto es lo que nosotros necesitamos prestarle atención en nuestra organización y nos vamos a asegurar de que eso ocurra. Desde que eso sucede ahí arriba en el piso 60 hasta que llega a la persona que está en el mostrador que me atiende cuando yo llego y digo, quiero comprar un teléfono nuevo. ¿Dónde se pierde? Es como la primera pregunta que se me ocurre, pero quiero hacer el énfasis en la cultura, porque hablaste de cultura. Sí. Yo percibo, Maru, que la cultura que se consume, se respira y se vive en las altas esferas de una organización es la que tarde o temprano termina permeando a la gente. En una organización o en una empresa que me ofrece un servicio, si la atención a mí como cliente es pobre, yo tiendo a suponer que la cultura de la organización no es sana. Cuando yo voy a un lugar y me atienden bien y me dan un buen servicio, yo de las primeras cosas que pienso es porque yo creo
definitivamente que todo se levanta o se cae por el liderazgo. Yo digo, aquí debe haber un buen gerente, de aquí debe haber un buen liderazgo, aquí debe haber una cultura sana. Entonces, ¿cuánto juega la cultura? ¿Cuánto metes tú tus manos en la cultura de una organización donde hay un buen servicio al cliente interno, donde hay un respeto del trabajador, donde hay respeto por los canales de autoridad, donde se cree y se vive y se respira la visión y la misión de la organización para que eso termine sucediendo en la atención al cliente final, en el persona a persona? 100%. Lo que tú acabas de decir, ¿dónde está? Está en el liderazgo. Para poner en contexto, una empresa como América Móvil, cuando decidió convertirse o incorporar principios de cultura centrada en el cliente, la estrategia global la desarrolló Deloitte y envió un documento. ¿Sí? Al cual yo tuve acceso para poder montarme en aquello. Mi experiencia tiene que ver con los países de Centroamérica, todos. Tuve la oportunidad, en este caso, y voy a describir lo que tú me acabas de preguntar, pero en la realidad, cómo lo vivimos. ¿Sí? Lo primero, cuando fuimos llamados como proveedores, buscamos 2 indicadores. El primero, clima organizacional. Y el segundo, NPS. Fíjate, pero el uno al lado del otro. El primer programa que desarrollamos una currícula que involucraba líderes, eran en toda Centroamérica, fueron 389 líderes, porque entramos en los 5 países, en ese momento estaba Panamá, eran 6, Panamá fue vendida, la operación de Panamá fue vendida, ya en Panamá no existe, pero en ese momento eran 6, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá, ¿sí? 380 líderes recibieron un programa en el que una de las actividades era leer las denuncias más frecuentes que aparecían en el canal, o sea, trabajábamos con las denuncias. América Móvil tiene un canal de denuncias en el que la gente, si hay alguno de los principios éticos por los que se está violentando, usted tiene un canal para hacerlo saber. Agarramos las principales denuncias de allí y trabajamos con eso, con los líderes. Lo que estábamos buscando era impactar clima. Bien, y por supuesto les dimos herramientas para mejorar sus habilidades y recortar esa brecha. Luego, el programa era complementado con un diseño o con unas herramientas para los agentes. Ese que tú dices, yo voy a ir a comprar el teléfono. Ese agente fueron 2.400 personas, fueron 2.000 personas de esa operación, claro, que las atendíamos no en talleres pequeños, en grupos de 125. O sea, que tú me dices, Maru, ¿y cómo terminó eso? Maravilloso. Maravilloso. Germán, logramos subir 6.7 puntos la percepción del NPS en 8 meses en 5 países. What? Ahí fue donde eso fue lo que me animó a escribir el libro, porque yo dije, claro, aquí no está esa experiencia, ojo. Yo tengo permiso de decir, esto pasó aquí, ¿sabes? Porque, bueno, al final, pues, es una información muy de esta empresa. Claro. Pero yo dije, mi modelo funciona, porque de hecho había una parte de ventas también, entonces puedo decir, nuestro modelo, el de Carlos y mío, funciona. Yo no me puedo quedar con esto, es hora de escribirlo, porque si no fue lo que me motivó a escribir, sería egoísmo. Claro. Es tener una metodología que funcionó para una organización así, y yo no lo comunico o no lo hago más accesible. Claro. Y fue lo que me animó. Pero ahí te dejo una realidad de lo que acabas de decir, definitivamente. Los líderes son importantes, y cierro con otra, porque ayer grabé un video de 1 minuto, un reel, para Instagram. Fui de visita y de aprendizaje a Walt Disney World hace un par de semanas. Y uno de los hallazgos fue, bueno, una de las nuevas acciones que me animé
fue a volver a leer los libros de la Universidad Disney, del Instituto Disney, de esas preparaciones previas que yo he tenido, y volví a encontrarme con algo, y aquí lo resumo lo que tú acabas de decir. Voy a decir lo que decía en el video de ayer, para quienes lo vean pueden ir a la fecha, lo encontrarán. Y decía que la magia de Disney estuvo en peligro. Esta fue una afirmación que hizo Lee Croskwell, que fue durante 10 años gerente de operaciones de toda la organización Disney. Y él mismo lo vivió, de venir de un liderazgo controlador, orientado a la gestión de procesos. Y él mismo reconoce cómo se olvidó de la gente. En el 2002, el índice de rotación, estos son los índices que la gente tiene que identificar en su organización para ver qué anda bien y qué anda mal. A nivel de experiencia de empleado, el índice de rotación estaba siendo muy alto. Y la razón era el estilo de liderazgo orientado al cumplimiento de procesos estrictos para garantizar la calidad. ¿Sí? Se propusieron, crearon el Instituto Disney para los líderes de ellos, que hoy en día pues, ofrece servicios a cualquiera de nosotros que va y se forma, pero ese liderazgo lo llamaron liderazgo centrado en la gente. Y entonces ahí, eso era lo que yo compartí ayer y voy cerrando la idea que tú planteabas, Maru, ¿dónde se quiebra o dónde cobra sentido? Definitivamente en una estrategia de negocio en la que desde el más alto líder identifiquen en la atención y el servicio, en el servicio con calidad y en la atención con calidez, que esa es parte de mi propuesta, ¿sí? Identifiquen una oportunidad de diferenciación rentable. Está interesante ese apellido que le pones a la diferenciación. Sí, porque si no, ¿cómo le dices a un financiero que le vas a sacar a la gente para que se entrene en liderazgo? Que va a decir, pero ya va, ¿me lo vas a sacar cuántas horas de la operación? Claro. 4.000 personas, como dijiste hace ratico. Tiene que tener una estrategia rentable. Maru, ¿de qué va Experiencias que Deleitan? Ya que mencionaste el libro y tengo más curiosidad en saber y en que la audiencia sepa por qué le pones que deleitan. No solamente esa experiencia. Yo tengo un libro por aquí que me transformó la manera de ver el tema de la experiencia. Creo que hablé también sobre él en una historia que se llama The Experience Economy. Pero tú hablas de experiencias que deleitan. Sí, bueno, y es que experiencias que deleitan para mí, voy a definirlo, palabras propias. Esto no es ningún modelo copiado, no había IA cuando yo lo escribí. Es decir, no lo meta en ChatGPT porque esto es de Maru. No, porque, ya va, si lo coloca le va a salir Maru Pacheco, porque él te trae la fuente. Claro. Bueno, alguna inteligencia artificial, pero yo digo que la experiencia que deleita involucra la alegría de quien lo da y la sorpresa de quien lo recibe. ¿Sí? Entonces, aquí empiezo a diseccionar este concepto que yo creé. Primero, yo tengo una formación como coach y eso hace que yo siempre busque las dos caras de la moneda. Fíjate que yo estoy hablando de quien lo presta, pero también de quien lo recibe. Claro. ¿Sí? Y en todas mis formaciones yo busco identificar qué hay en quien, qué creencias, qué paradigmas acompañan a la persona que lo da para no darle herramientas, no darle fórmulas, sino para que identifique, de esto va el libro, de esto que estoy hablando va el libro, para que identifique cuáles son las vivencias, cuál es el significado que le das personalmente al acto de atender y servir a alguien, ¿sí? ¿Cuáles fueron los primeros relacionamientos que tuviste en tu hogar con respecto a eso? Y eso obedece a que yo vengo de un lugar geográfico de los Andes venezolanos que están muy cerca de Colombia, en el que la cordialidad, la caballerosidad
son palabras que identifican a dos de las ciudades en las que yo, en una viví y en otra estudié. La ciudad de los caballeros en donde estudié y en la ciudad de la cordialidad donde crecí. ¿Sí? Entonces, claro, cuando yo empiezo a desarrollar este tema, me doy cuenta que fue en el año 2009 y ahí arranca el libro. Me estoy formando como coach, estoy buscando, es autobiográfico con herramientas y con experiencias reales como estamos hablando aquí. O sea, esto es lo que yo he vivido y ahí nombro empresas y cartas de referencia y porque así, no es un tema teórico ni de inteligencia artificial. Entonces, cuando yo en el 2009 me planteo identificar un tema en el que yo pudiera aportar un valor diferencial, a las personas que les pregunté sobre en qué tema me veían, me afirmaron sin lugar a dudas algo que yo no veía porque era parte de mi cuadro, de mi cuadro, o sea, yo estaba dentro del cuadro, no lo veía. Me dicen, Maru, tu condición de gocha es el término que se le da a las personas que crecemos en ese lugar y que tenemos un comportamiento con valores un poco diferentes al resto del país. Te hace orientada a la atención y al servicio. O bueno, en ese momento todo el mundo me decía al servicio. Hoy en día es que yo hago esta distinción de atención y servicio, que por cierto, no es que a partir de ahora hay que cambiarla, se puede seguir usando, pero cuando lo buscamos para identificar dónde están las oportunidades de mejora, pues hacemos la distinción. La distinción, sí, señor. Entonces, en el libro yo le pregunto a la gente, porque termina siendo un manual también, o sea, tiene reflexiones y preguntas, cuál es el significado que hasta ese momento o que te acompañaba o que tú oías en tu casa con respecto a la atención y el servicio. Eso para darnos cuenta, oye, ¿yo tuve una aproximación buena o mala? ¿A mí me reforzaron o había alguien que lo hiciera? ¿Qué escuché yo? ¿Qué emoción me generaba de muy pequeño que me mandaran a ayudar a lavar platos o a tender la cama y yo me volteaba y decía, quizá, bueno, pero para eso no está la señora tal? Si es así, eso vino reforzado por alguien. Pero si era de las que, oye, sí, porque yo quiero aprender y fui reconocida por eso, wow, qué linda te quedó, aunque hubiese quedado arrugada la cama. Y te dice, qué linda te quedó, y la señora que te ayudaba venía y jugaba contigo, como fue mi caso, eso es parte de lo que cuento en el libro, como en el colegio donde yo estudié, Germán, no habían personas de limpieza. El viernes en la tarde, el grupo de monjas que nos educaban jugaban con todas nosotras como niñas a lavar el colegio. Jugábamos carnaval todos los viernes en la tarde. ¿Quién no se animaba a ir a hacer la limpieza del colegio? Claro. Si era un gran juego colectivo. Eso para mí, limpiar, ponerme al servicio, aprender, a desarrollar habilidades para atender, para demostrar amor de maneras diferentes a la palabra, se hizo parte de mí y entonces eso es parte de lo que yo comparto e identifico. Luego, como te digo, eso empieza en el 2009, empiezo a contar las diferentes conferencias y contenidos y clientes, porque es autobiográfico, pero como te dije, sin dejar de un lado las herramientas, en donde empecé a desarrollar el modelo y por lo menos la primera conferencia fue los profesionales del servicio dejan huella. Y ahí nace el acróstico. El acróstico. Un extra que lo lleve en la sombra. Esa fue la primera conferencia y lo cuento ahí. Y comparto el acróstico. Luego vienen las 3 dimensiones del servicio, que lo realicé para un importante periódico muy de cobertura nacional, también en Venezuela, y cómo fue el primer cliente que yo tuve, ese y en los hoteles Eurobuilding, los primeros que en el 2012 dijeron transformación cultural centrada en el cliente. En el periódico era porque estaba muriendo el papel y venía toda la experiencia de digital, ¿sí? La integración de las redacciones a plataformas diferentes al papel. Entonces, claro, ahí hubo que hacer toda una inversión de transformación cultural, de comportamientos, de paradigmas. Y en el Hotel Eurobuilding, que es la cadena que genera su propia academia de formación, y de hecho yo fui parte de las que formó a los formadores de ellos, Train the Trainers, para llevar adelante los principios que
se habían identificado como los pilares esenciales para ser lo que hoy en día son, que son una cadena hotelera que nos representa o que está ubicada en mucho más que en Venezuela, en Buenos Aires, Miami, Ecuador, en Quito, entre otras. ¿Sí? Entonces, y finalmente, con todas las experiencias que tuve, o con esto que he estado compartiendo, cómo aparece la cultura central, con centralidad en el cliente, ¿sí? Y cómo yo identifico que no es suficiente una experiencia que satisface, ni siquiera una experiencia memorable, esa es la evolución que yo hago de las palabras, sino una experiencia que deleita. Porque fíjate que yo en el deleite, como te comenté al principio, involucro lo que nadie dice. ¿Dónde están las emociones del que lo presta? Claro. Y no las emociones, la alegría del que lo La presta. alegría, la satisfacción, el sentido de trascendencia por lo que hace, el sentido de valor que aporta. Claro. Porque allí, mientras los que prestan servicio, no importa cuál sea, sigan percibiendo que son un eslabón más de la cadena, ahí tenemos una oportunidad mejor. Y esa responsabilidad es de los líderes. De Así decirle, tú limpias el baño, si tú no vinieras hoy, yo no vengo. Tú sirves café, estaría dormido si tú no existieras. Es ese sentido de propósito que todos los colaboradores necesitan, de sentir, de saber, no solo sentirlo, saber que su presencia y su colaboración marca una diferencia y da propósito, da pertenencia. Y eso da alegría. Así es. Maru, si alguien que nos está escuchando quiere ponerse en contacto contigo para temas de mentoría, consultoría, intervención en sus procesos y en sus sistemas, ¿qué tienen que hacer? Ir a mi página web marupacheco.com. Allí hay un enlace que dice estoy interesado en, y van directo a mi WhatsApp. Y les aseguro que no hay intermediario. Yo contesto inmediatamente, que la gente se sorprende. Maru, ¿eres tú? Sí, claro. ¿Qué esperabas? Pues? No hay chatbot, soy yo. Entonces, excelente. marupacheco.com, y tengo dos, especialmente hago aportes de contenido con este tema en LinkedIn. Allí estoy muy activa, porque yo en todos estos años he sido un proveedor muy hacia las organizaciones, ¿sí? Muy B2B. Entonces, la plataforma que nos conecta es LinkedIn. Instagram no deja de ser un buen espacio, claro. ¿sí? Pero no necesariamente está mi audiencia. Sí, nuestro ecosistema natural. Claro. Exacto. Entonces no hay un compartir muy orgánico, muy como se me va ocurriendo, muy lo que voy sintiendo, pero allí a veces coloco contenido, pero en donde más, en LinkedIn. Muy bien, y nos consta, quiero dejarles saber a nuestra audiencia que nos consta porque conocí de Maru Pacheco en un episodio del podcast Punto Biz de nuestro amigo Carlos Jiménez, que también ha estado con nosotros en este podcast. Nuestra productora Mariana Moreno le escribió a Maru y listo. Así de sencillo fue concertar esta grabación porque Maru sí está allí, sí responde. Maru, nuestra última pregunta es, ¿qué estás viendo, leyendo o escuchando que nos quieras recomendar de cualquier tema? De cualquier tema. Ok. Les comentaba hace un ratito que regresé a La magia en su empresa. Realmente, es más, mira, tengo el Kindle aquí, y si lo hago, lo que va a salir es el libro de Lee Crocker que tiene que ver con La magia en su empresa. Instituto Disney, es la persona de la que compartí ahorita a propósito de haber ido a Disney, pues fue recordar todo eso. Tengo, porque realmente está siendo muy valioso. Mira, estoy estirando los brazos porque esto está muy en boga, pero Dios mío, yo con este libro he venido a reforzar o a identificar cambios que yo he hecho, que se han transformado, cuya base tiene todo que ver con la identidad. Así es, Maru, para los que nos están escuchando, mostró el libro de James Clear, Hábitos Atómicos. James Clear. La magia en su empresa es de Lee Crocker. ¿Y qué estoy viendo? Voy a hablar de lo que vi anoche. ¿Con qué serie estás enganchada? Mira, bueno, esto fue Carlos y yo. Nos enganchamos feo, dijimos que parecía una novela, no respirábamos, ¿no? Yellowstone. No me digas, yo estoy igual, yo estoy en la tercera temporada.
No, la disfrutamos como mucho, pero esa sí que Carlos y yo sentados, no se Sí, sí, sí. habla, no se respira, no, Sí, así es. nos encantó además la actuación, o sea, ver a este señor, A Kevin Costner. a Kevin Costner en un papel que pareciera que fue hecho para él, de Así verdad, es. una Así es. belleza, una Así belleza. es. Inspiradoras, anoche vi Cartas a Dios, que la acaban de poner en Netflix. Ok. A mí me encantan esas películas que me recuerdan que hay un componente espiritual Ujú, que es parte que me hace sentir bien y ujú. que a veces en la dinámica, bueno, y como acaba de pasar Semana Santa, hay como altos para vivir algunos rituales, Así. me encantó, me encanta ese tipo de películas y las disfruto. Eso a nivel de qué veo y qué leo. Había otra pregunta. ¿Y qué escucho? ¿Qué estás escuchando? Escucho el podcast de alguien que estoy segura que vas a llamar y vas a conectar por aquí, Carlos Fernández. Se llama Las 40, no las 40 principales, no, las cuatro principales. En las cuatro principales y también tiene una forma muy cercana de llegar, además de que es mi amigo y fui invitada en su podcast. Su podcast me deja mucho, y alguien más, que no tiene que ver con podcast. ¿A quién? Yo ando en una búsqueda, no, yo ando en una identificación constante de oportunidades de desarrollo propio. Ujú, No solo del hacer, que me encanta y es lo que un poco hemos estado hablando, pero siempre, siempre la otra cara es de mi ser. ujú, Y la verdad, no, hay una autora cuyo libro me ayudó a terminar de escribir el mío, imagínate, ujú, y es Brené Brown. ujú. Los dones de la imperfección lo he leído 2 veces. Wow. O sea, y cuando estaba trabada, cuando no podía terminar el libro, cuando dije, ¿qué me pasa? Los dones de la imperfección me permitieron identificar cuáles eran esos estándares, creencias, emociones Mm, que no me permitían terminar. interesante. Vaya libro y lo volvería a leer. Lo tengo en el Kindle y lo puedo abrir en el teléfono y lo hago. Me encanta. Marian Rojas Estapé. Creo que son muchos. Sí, 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 sí. Una lectora, pero María Rosa de Tapé y Pilar Sordo. No quiero envejecer. Yo acabo de cumplir años y por segunda vez volví a leer un libro maravilloso de Pilar Sordo. Ella escribió hace 5 años el resultado de una investigación que involucró a más de 7,000 personas. Y el estudio era ¿a qué le temes sobre la vejez? Y el libro se llama No quiero envejecer. Y a propósito de que era mi cumpleaños, lo volví a retomar porque hay 3 ideas allí con las que coincido y que me permiten reforzar esa identidad que Hábitos Atómicos y James Clear Ujú, ujú. me muestran como lo que mueve a incorporar hábitos, a hacer cosas diferentes y a ver la disciplina en mi caso, Ujú, no como un transversal que se lo aplico a todo. Yo prefiero no darme de látigo con la disciplina, la ujú. palabra, de hecho, eh, Te da un poco no de me gusta comezón. eso, sino en qué utilidad tiene por estos tiempos incorporarte al hábito. Por ejemplo, yo antes no era tan de ejercitarme físicamente como hoy en día, pero en eso estoy siendo muy disciplinada porque para mí Ujú. hoy en día eso es un acto de amor propio. Así es. Maru, gracias por esas recomendaciones. Me llevo varias tareas. De Pilar Sordo nunca había escuchado y me inquieta el insights que me das del de Brené Brown, que es una autora y una speaker. Quien quiera acercarse al estilo de Brené Brown, lo que hay que hacer es buscarla en TED, las charlas TED, y son espectaculares. Así que me llevo esa tarea también. Maru, Sí. quién eres y lo que haces engrandece la comunicación. Te agradezco mucho por tu tiempo, por la generosidad con tu conocimiento, por abrir tus manos para dejarnos saber un poquito de lo que tú sabes y hacernos mejores comunicadores de alguna manera, pero definitivamente un enfoque más en las personas y en el servicio y en la atención que estamos dando, no importa dónde estemos y en lo que hagamos. Mil gracias por eso. Gracias a ti. Que haya una próxima. Ya Así es, hablaremos de otros temas. así es.
Amigos, gracias por habernos acompañado en este episodio de Comunicación Activa. Entra en la descripción para que consigas los links que te van a conectar con Maru Pacheco. Y ella ya dijo algunos, pero allí los vas a conseguir en la descripción para que sencillamente hagas clic y puedas ir a conectarte con ella. También vas a conseguir allí los links de los libros y de todos los recursos que ella recomendó, los autores que recomendó, las series que recomendó, porque probablemente si te pasa como a mí, luego de que escuchamos estas cosas decimos, no, ya hoy voy a hacer una pausa y voy a ir a ver algo o a leer o a escuchar algo de lo que esta persona nos acaba de recomendar, porque finalmente si lo recomendó Maru es porque hay algo bueno allí, ¿verdad? Así que anda allí a la descripción del episodio, haz clic en los links que te llamen la atención y disfruta y que te sea de mucho provecho ese contenido. Y también cuando haces clic en los enlaces que te conectan con Maru, le puedes hacer las preguntas que se te ocurrieron mientras hablábamos en este episodio, porque seguramente escuchaste algún comentario, alguna reflexión, alguna enseñanza de Maru y tú dices, oye, yo quisiera hacerle una pregunta y Germán no se la hizo. Bueno, anda allí y escríbele a Maru para que se pongan en contacto y ella pueda responderte cualquier duda que te haya surgido, cualquier inquietud. Este podcast es una producción original de Kipus y es posible gracias al profesionalismo y al compromiso de Mariana Moreno en la producción, de Eva Daniela Abreu en la coordinación de redes sociales, de Wendy Saucedo en el concepto gráfico y de Óscar Osorio en la edición y en la postproducción. Nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio.